En las profundidades de la historia, donde el pasado se entrelaza con las leyendas, yace una historia jamás contada. En las calles de la antigua Roma, bajo la sombra del poder y el lujo, destaca una figura misteriosa. Es un enigma, una llama que arde con fuerza en el corazón del imperio. Su historia es un laberinto de deseo, poder e intriga que espera ser desentrañado. Hola viajeros de la historia. Hoy vamos a conocer la vida de la cortesana Escila, que despertó la envidia y la ira de Mesalina. ¿Tienes curiosidad por saber quién es esta mujer? Antes ya deja tu super like y, con el corazón lleno de curiosidad, desentrañemos juntos los secretos de Escila, la seductora de las sombras de Roma. Roma y sus secretos. En el corazón del Imperio Romano, en el siglo I después de Cristo, Roma brilla como un faro de poder y opulencia. Aquí, donde las calles resuenan con las voces de senadores y esclavos, Escila emerge como una figura de fascinación y misterio. Conocida por su deslumbrante belleza, trasciende la imagen común de una cortesana. Su aguda mente y su conocimiento de las complejidades sociales y políticas la convierten en una valiosa consejera para muchos hombres poderosos. Se mueve con gracia entre las sombras de la intriga política y los salones de mármol donde se toman las decisiones que dan forma al imperio. Su capacidad para manipular e influir, combinada con su comprensión intuitiva de los deseos humanos, la convierten en una figura inolvidable de la historia de Roma. Escila no es solo testigo, sino también participante activa en los acontecimientos que definen esta edad de oro. La apuesta con Mesalina. En la antigua Roma estalla un desafío sin precedentes entre Valeria Mesalina, esposa del emperador Claudio, y Escila, la cortesana más codiciada de la ciudad. Las apuestas son claras y atrevidas, averiguar quién puede seducir a más hombres en una sola noche. Esta competición llena de provocación y deseo comienza al anochecer. Mesalina, disfrazada para no ser reconocida, deambula por las callejuelas de Roma, mientras que Escila, con su enigmático encanto, atrae a los hombres con elegancia e ingenio. La competición se convierte en una exhibición de poder y encanto, donde cada conquista cuenta en el gran juego de la influencia. Movida por una mezcla de celos y ambición, Mesalina se entrega a la apuesta con fervor. Ve la competición como una oportunidad de reafirmar su dominio y su poder. Escila, en cambio, adopta una estrategia más calculada, optando por seducir no solo por la cantidad, sino por la posición social y la influencia de sus elegidos. A medida que avanza la noche, el recuento aumenta. Mesalina, incansable en su búsqueda de la victoria, seduce a 25 hombres. Escila, empleando un enfoque más selectivo, conquista 18 hombres, cuidadosamente elegidos por sus posiciones influyentes. Al amanecer, Mesalina es declarada vencedora por su número de conquistas. Sin embargo, Escila gana de forma más significativa entre bastidores. Los hombres a los que ha seducido por su importancia social se convierten en valiosos aliados, reforzando su posición e influencia en la sociedad romana. Aunque Mesalina ganó numéricamente, Escila demostró una perspicacia superior, ganando poder y respeto duraderos. La vida de una cortesana. La vida de Escila como cortesana es un rico tapiz de experiencias y relaciones. Lejos de la mirada pública es confidente, consejera y, a veces, conspiradora. Su vida cotidiana revela las complejidades de su posición en la sociedad, una mujer que, a pesar de su posición marginal, ejerce una influencia significativa. Escila representa una figura polifacética que desafía los estereotipos comunes asociados a las cortesanas. Su inteligencia y sus conocimientos de literatura, filosofía y arte la distinguían y la convertían en una compañera deseable para hombres de todas las clases sociales. Utilizó su estatus para acumular conocimientos y poder, consciente de que en Roma la información es tan valiosa como el oro.
Tras la apuesta con Mesalina, Escila se ve inmersa en una red de tramas e intrigas políticas. Su habilidad para desenvolverse en las complejas relaciones de poder de Roma se hace cada vez más evidente. Escila, con su aguda inteligencia y su innegable encanto, se convierte en la pieza central de los juegos de poder, manipulando e influyendo en las decisiones de las altas esferas de la sociedad romana. A cada paso camina sobre una fina línea entre la lealtad y la traición, equilibrando hábilmente las frágiles alianzas que forma. Escila se ve envuelta en una serie de maniobras políticas utilizando su influencia para proteger sus intereses y los de sus aliados. Su participación en diversas conspiraciones, unas para acabar con sus enemigos y otras para proteger a sus amigos, revela la peligrosa y a menudo mortal naturaleza de la política romana. Escila se debate entre el amor y el deber, el deseo personal y las exigencias de su posición en la sociedad. Se desarrolla una historia de amor prohibido y trágico que arroja luz sobre las facetas más vulnerables de su carácter. Esta relación con un hombre de posición y poder ofrece una visión de una Escila diferente, una mujer que anhela una conexión genuina y amorosa, más allá de los juegos de poder y seducción. La furia de Mesalina. Los celos y la envidia de Mesalina se convierten en una implacable persecución de Escila. La emperatriz, sintiéndose amenazada por la creciente influencia de Escila, inicia una serie de maniobras para desacreditarla y apartarla de su camino. La determinación de Mesalina de destruir a Escila conduce a una serie de acontecimientos dramáticos que incluyen falsas acusaciones, traiciones e incluso intentos de asesinato. Escila, por su parte, debe utilizar todas sus habilidades y recursos para protegerse y contraatacar. Esta parte de la historia es tanto un testimonio de la resistencia de Escila como una mirada a la naturaleza despiadada y a menudo cruel de la política en la antigua Roma. Escila, por su parte, afronta estos retos con astucia y determinación. Sabe que para sobrevivir a los juegos de poder de Roma, debe ser tan despiadada y estratégica como sus adversarios. El juicio de Escila. Las consecuencias de la apuesta con Mesalina alcanzan un punto crítico cuando Escila se ve arrastrada de repente al centro de una controversia política. Acusada de traición y conspiración contra el imperio, se encuentra ante el tribunal, un lugar donde las palabras tienen el poder de salvar o condenar. En este momento crucial, Escila se enfrenta no solo a los jueces, sino también a la opinión pública de Roma. Las acusaciones son graves y tiene que utilizar toda su astucia y elocuencia para defenderse. La sala del tribunal se convierte en un teatro donde Escila, con su ingenio y habilidad retórica, desmonta las acusaciones una a una. Argumenta no solo su inocencia, sino también su contribución al imperio, destacando su papel como consejera y confidente de importantes personajes. A través del juicio vislumbramos la complejidad del sistema jurídico romano y el papel de la retórica y la persuasión en la justicia de la época. Escila emerge no solo como una figura de resistencia, sino también como símbolo de sabiduría y dignidad ante la adversidad. Revelaciones. Tras el juicio, empiezan a salir a la luz secretos hasta entonces ocultos, que arrojan nueva luz sobre la historia de Escila y su influencia en Roma. Descubrimos que estuvo implicada en acontecimientos cruciales del imperio, influyendo en decisiones y moldeando el curso de la historia de formas antes inimaginables. Las revelaciones muestran a Escila como una mujer no solo de belleza y encanto, sino también de inteligencia y perspicacia política. Se revela como una estratega excepcional, cuyas acciones tuvieron un impacto significativo en la política y la sociedad romanas. Se exponen sus conexiones con importantes figuras históricas, lo que demuestra su papel crucial entre los bastidores del poder. Estos descubrimientos redefinen la percepción de Escila, no solo como cortesana, sino como pieza clave en el tablero político de Roma. La historia de Escila se entrelaza aún más profundamente con la historia de la antigua Roma, revelando a una mujer cuya vida y acciones merecen ser recordadas y estudiadas.
El fin de una era y el adiós a Escila. La historia de Escila, llena de pasión, poder e intriga, llega a su acto final de forma tan dramática como la vida que vivió. Tras sobrevivir a las turbulencias de la política romana y dejar su huella indeleble en la sociedad, el destino de Escila no encuentra su desenlace en el esplendor, sino en la sombra de la tragedia. En los últimos años de su vida, Escila se ve cada vez más implicada en las complejas redes de poder que tejen el tapiz político de Roma. Su influencia, antes fuente de admiración y respeto, empieza a suscitar envidias y hostilidades. En una época marcada por feroces rivalidades políticas y despiadados juegos de poder, ser una figura influyente como Escila suponía estar constantemente en peligro. La historia de su muerte está rodeada de misterio y controversia. Las fuentes históricas sugieren que Escila fue víctima de una conspiración urdida por quienes veían en su influencia una amenaza para sus propios intereses. Otras versiones apuntan a un desenlace más personal, una tragedia vinculada a una infructuosa relación amorosa que culminó en un acto de desesperación. Independientemente de las circunstancias, su muerte simboliza el fin de una era, marcando el cierre de un capítulo significativo de la historia romana. En la memoria de Roma, Escila sigue siendo una figura legendaria, símbolo de una época de grandes logros y excesos igualmente grandes. Su vida, llena de momentos de poder, pasión e inteligencia, resuena como un eco de la antigüedad, recordándonos la complejidad de la naturaleza humana y el carácter efímero del poder y la gloria. En las páginas olvidadas de la historia, la saga de Escila resuena como un eco de poder, pasión e intriga. Su historia, tejida entre las sombras del Imperio Romano, nos recuerda que cada vida tiene una leyenda que espera ser contada. ¿Qué te pareció esta inmersión en la historia de Escila? Tu perspectiva es crucial para nosotros. Comparte tu opinión en los comentarios y participa con nosotros en este viaje histórico. No olvides dejar tu like y, si encontraste valor en esta historia, compártela. Nos vemos en nuestro próximo encuentro histórico. ¡Hasta pronto! Bienvenido a un mundo donde quitarse el sombrero es una señal de respeto y escupir en una escupidera es la última moda. Prepárate para descubrir la fascinación por lo excéntrico que tanto atrae a los asistentes de las fiestas de esqueletos. Eso es, fiesta de esqueletos. Hola viajeros de la historia, hoy conoceremos algunas reglas de etiqueta del pasado que te dejarán perplejo. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos, vamos al video. La extraña etiqueta del esqueleto. Durante el siglo XVIII se creía que la mejor manera de mostrar aprecio por la vida era, bueno, a través de la muerte. Las personas tenían una fascinación extraña por la muerte, lo que resultaba en una práctica de etiqueta peculiar, las fiestas de esqueletos. Durante estas fiestas, la gente se vestía con prendas hechas de huesos e incluso usaba máscaras de cráneo. No participar en estas celebraciones macabras se consideraba una falta de respeto hacia los muertos y la vida. Hoy en día, una fiesta de este tipo probablemente se vería como algo sacado de una película de terror. El beso del tuberculoso. El cambio de siglo XX estuvo marcado por una serie de avances científicos y tecnológicos. Sin embargo, a pesar de todo ese progreso, la tuberculosis era una gran preocupación. Se creía que esta enfermedad mortal podía transmitirse a través de un beso, lo que llevó a una regla de etiqueta verdaderamente extraña: besar a los niños en la frente en lugar de los labios. La idea era prevenir la propagación de la enfermedad.
pero hoy en día parece solo una forma muy extraña de mostrar afecto. El ritual del sombrero. Los años 20 y 30 fueron la era dorada del sombrero masculino. Fue una época en la que un hombre no se consideraba completamente vestido sin un sombrero. Sin embargo, había una regla muy estricta asociada a esto. Un hombre siempre debía quitarse el sombrero al entrar a un edificio. Esto servía como una señal de respeto, y no hacerlo se consideraba una gran falta de respeto. Por otro lado, se esperaba que las mujeres siempre usaran un sombrero en público, sin importar lo incómodo o impráctico que pudiera ser. El limbo de los cubiertos. El siglo XIX trajo consigo una serie de reglas de etiqueta muy peculiares, especialmente cuando se trataba de la cena. Una de las más extrañas era la regla de los cubiertos cruzados. Si durante la cena cruzabas tus cubiertos sobre el plato, básicamente le estabas diciendo a tu anfitrión, no me gusta tu comida. Esto se consideraba extremadamente grosero y podía llevar a una serie de situaciones incómodas. Por lo tanto, a menos que quisieras ofender a tu anfitrión, era mejor dejar los cubiertos en paralelo. Las reglas del ramo de flores. Durante la era victoriana, las flores no eran solo hermosas, también eran una forma de comunicación. Cada flor tenía un significado específico y el color de la flor podía alterar ese significado. Por ejemplo, una rosa roja significaba amor apasionado, mientras que una rosa amarilla significaba celos. Las violetas eran símbolo de modestia, mientras que las orquídeas exóticas representaban lujo y belleza. De esta manera, un ramo podía contar toda una historia o transmitir un mensaje secreto. Por lo tanto, si no estabas atento a los significados de las flores, podrías terminar enviando el mensaje equivocado. Imagina declarar tu amor eterno cuando en realidad querías expresar simple amistad. ¡Ah, qué vergüenza! La etiqueta del duelo. El siglo XVIII y principios del siglo XIX fueron una época en la que el honor se tomaba muy en serio. Tan en serio que si alguien te insultaba, la respuesta adecuada era desafiar a la persona a un duelo. Pero no pienses que se trataba simplemente de sacar un arma y disparar. Había un protocolo muy específico que seguir, que incluía la presencia de un juez, una señal de inicio y una cuenta regresiva. Disparar antes de tiempo se consideraba extremadamente irrespetuoso y podía resultar en ostracismo social. Después de todo, ¿quién querría asociarse con un tramposo? La higiene personal victoriana. Los tiempos victorianos pueden recordarse por sus elegantes ropas y su rigurosa etiqueta, pero cuando se trataba de higiene personal las cosas eran un poco menos glamorosas. Bañarse no era una práctica diaria, sino algo que ocurría solo una vez al mes. Para mantener un olor agradable, las personas usaban perfumes y polvos corporales. Además, era común usar pelucas, ya que los piojos eran un problema común. Entonces, la próxima vez que imagines la vida elegante en la era victoriana, recuerda el perfume pesado y las pelucas infestadas de piojos. Las reuniones secretas. El siglo XVIII era una época de formalidad estricta, especialmente cuando se trataba de interacciones entre hombres y mujeres. Las mujeres no podían simplemente entablar una conversación con un hombre que no fuera de la familia. En cambio, tenían que recurrir a un código secreto que implicaba el uso de sus abanicos. Dependiendo de cómo sostenían o movían el abanico, podían transmitir mensajes como estoy comprometida o no estoy interesada. Esto, por supuesto, requería que el hombre en cuestión también entendiera el lenguaje de los abanicos, lo que debió de haber llevado a algunas situaciones vergonzosas. Los buenos modales en la mesa.
La etiqueta en la mesa del siglo XIX podría llenar un libro entero, pero algunas reglas destacan por su extrañeza. Por ejemplo, era considerado extremadamente grosero señalar con el tenedor mientras se hablaba. La servilleta solo debía usarse para limpiar los labios, no la cara. Y cuando se trataba de levantarse de la mesa, no era cuestión de simplemente levantarse e irse. Tenías que pedir permiso para dejar la mesa, y eso solo se permitía después de que todos hubieran terminado de comer. Fue una época de estricta etiqueta, y violar estas reglas podría llevar a consecuencias sociales desastrosas. La etiqueta del luto. Ahora para la regla de etiqueta más sombría y extraña de todas, la etiqueta del luto victoriano. Cuando una mujer perdía a su esposo, se esperaba que entrara en un periodo de luto que duraba al menos 2 años. Durante ese tiempo solo debía usar ropa negra y se le prohibía participar en eventos sociales. Si no cumplía estas reglas, podía ser excluida socialmente. ¿Y si decidiera casarse nuevamente antes de los 2 años? Eso se consideraba un escándalo total. Por extraño que parezca, esta regla se tomaba muy en serio en ese momento. La etiqueta de escupir. Créalo o no, escupir en público era una práctica común y aceptada en el siglo XIX, especialmente entre los hombres. Se consideraba un signo de virilidad y se aceptaba prácticamente en todos los lugares, desde las calles hasta lugares más refinados como teatros y restaurantes. De hecho, muchos lugares tenían escupideras diseñadas específicamente para ese propósito. Sin embargo, escupir al viento o en dirección a una mujer se consideraba de muy mal gusto. Así que la próxima vez que pienses que las normas de etiqueta de hoy son extrañas, recuerda que podría ser peor. Mucho peor. Y así concluimos nuestro recorrido por las reglas de etiqueta más absurdas, extrañas y bizarras de décadas pasadas. Ahora puedes respirar aliviado. Si conoces alguna regla absurda, déjala en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!